Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre eterno, nuestro buen Salvador, Dios de toda gracia y misericordia, venimos ante ti, Señor, confiando en los méritos de Jesucristo para rogar tu auxilio en esta mañana, para exponernos a tu palabra, Señor, y ser guiados por ella a la luz preciosa de tu Evangelio. La buena noticia de que hay salvación para todo aquel que cree en Jesucristo. Padre, te suplicamos que en este momento tú disipes de nuestras mentes cualquier pensamiento que haga apartar nuestra atención del glorioso mensaje del Evangelio, que podamos ser exhortados con tu palabra, amonestados, confrontados, aquellos que somos tus hijos, parte de tu iglesia, que podamos gozarnos y deleitarnos con esta preciosa noticia, esta antigua historia de gloria. Pero también, oh Dios, te rogamos que aquellos que están hoy aquí y duermen el sueño de muerte puedan ser despertados, que puedan ser levantados de los muertos y venir a Cristo, que puedan ellos buscar en Jesucristo el perdón para sus pecados. Señor, ruego que me auxilies para ser claro, sencillo y directo con tu palabra. Que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, y que a través de este sermón Jesucristo, tu Hijo amado, sea exaltado y reivindicado en los corazones de aquellos que se niegan a buscarle y a seguirle. En Él oramos y te damos las gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Hermanos, es un gozo para mí poder tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor en esta mañana y también estar aquí con ustedes, gozándome después de mucho tiempo de que no vemos a muchos, ¿verdad? Mi familia y yo. Nos gozamos mucho, traemos saludos de los hermanos allá en Miramar y siempre es un gozo poder estar entre ustedes, compartir y ver cómo el Señor les ha bendecido también y les ha sostenido hasta ahora. Quiero que por favor me acompañe al libro de Jeremías. Voy a estar compartiendo para ustedes un mensaje que no es un mensaje nuevo, es un mensaje que ha sido predicado, o al menos la base de este mensaje es tomado de un sermón predicado por George Whitefield en el año de 1741. Él lo llamó el método de la gracia. Yo he tomado los 5 puntos de su sermón para compartir con ustedes y aplicarlo a este tiempo y a nuestra condición, quizás en esta época, de esos 5 puntos. Y vamos a estar en el versículo 14 del capítulo 6 de Jeremías, pero quiero leer para ustedes desde el contexto de este pasaje y hacer una lectura más extensa desde el versículo 9. Siga conmigo la lectura del versículo 9 en adelante. Dice la palabra de Dios: así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso todo el marido como la mujer, tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue,
caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Bien, vamos a dejar la lectura hasta aquí, y quiero llamar su atención a las palabras que una vez dijo este hombre, George Whitefield, amonestando a la audiencia. Algunos sabrán y otros tal vez no lo saben, pero George Whitefield era un hombre, un predicador que fue rechazado por muchas iglesias en su tiempo, por muchos pastores, porque era un hombre que estaba plenamente convencido de que dentro de las iglesias había muchos profesantes de la fe que no eran nacidos de nuevo. Entonces él predicaba el evangelio a los cristianos, y muchos pastores le negaron la entrada a sus iglesias porque pensaron que la gente de sus iglesias se iban a resentir o se iban a molestar por escuchar a un hombre que venía a predicarles a supuestos cristianos que necesitaban nacer de nuevo. Y estos hombres decían: no es posible, es una ofensa para los oídos de los miembros de la iglesia escuchar que alguien les diga que son pecadores y que necesitan nacer de nuevo. Entonces George Whitefield tuvo que tomar la predicación en las calles, y esto fue algo que lo hizo muy, muy famoso en su tiempo, y conoció a los famosos hermanos Wesley, también a quienes animó también a predicar en las calles, y sus mensajes fueron grandemente recibidos por la sociedad en su tiempo, y de mucha bendición, tanto así que al no tener la oportunidad de predicar en las iglesias, sus mensajes en las calles eran oídos por miles de personas. Un hombre que fascinaba a muchos estudiosos debido a que la gran capacidad de retórica y oratoria que tenía, aparte de el don que Dios le había dado para predicar, era un hombre que predicaba a miles de personas en público sin necesidad de un micrófono. En ese tiempo no había micrófonos, ¿verdad? Algunos lo comparan e incluso lo ven como un evangelista mucho más exitoso, por decirlo de alguna manera, si se trata de pensar en el alcance que tuvo, que este hombre famoso también de nuestro tiempo, Billy Graham. Pero le llaman a George Whitefield como mejor que Billy Graham debido a su alcance, porque era un hombre que predicaba sin necesidad de micrófonos a miles de personas, una audiencia de miles de personas, que no es cosa fácil. Pero más allá de todos estos números que puedan hacer la gente, el punto es cómo este hombre estaba convencido de que habían personas que se llamaban cristianos y aún así no habían nacido de nuevo. Y yo creo que eso en el año 1741 no ha cambiado a nuestro tiempo, en el 2023. Hay muchas personas que confiesan ser cristianos, pero no saben nada acerca del nuevo nacimiento. Y no sé si será el caso suyo, pero si lo es así, quiero que el Señor le reprenda con su palabra y le llame a mirar a Cristo y ponerse a cuentas con Dios. Este hombre, Whitefield, decía que una gran bendición para una nación es que Dios levante predicadores buenos y fieles a su palabra. Pero una gran maldición para una nación es que también se levanten iglesias con predicadores que hablen palabras halagüeñas a los oídos de las personas. Es lo que pasaba en el pueblo de Israel en aquel tiempo. En el momento en el que el profeta Isaías les anunciaba el castigo que Dios traía contra ellos de la conquista por parte de los babilonios, estos hombres negaban, cerraban sus oídos, se negaban a escuchar la voz del profeta y decían: no queremos escuchar esas palabras. Usted solamente nos trae cosas malas a nuestros oídos. Nos habla de terribles consecuencias que tendremos por nuestros pecados, pero nosotros no estamos cometiendo ningún pecado. Deje de decirnos esas cosas. Y ellos decían: además, si viniera el pueblo babilonio a conquistarnos, no tenemos a Egipto, no confiamos nosotros en Egipto, ellos nos van a defender. Y ellos confiaban en el brazo del hombre, y Jeremías le llamaba a poner su confianza en Dios, a humillarse y arrepentirse delante de Dios por su pecado, pero también a entregarse. Era una de las cosas que les era contrario a su entendimiento. Como hablaba ahora el hermano José Andrés con respecto a la ley de Dios, ¿verdad? Que eran como aspectos muy lógicos. ¿Cómo es posible que vamos a rendirnos ante el pueblo enemigo? Debemos de buscar a nuestros adversarios y ellos van a pelear por nosotros, perdón, a nuestros socios, al pueblo de Egipto que está con nosotros, y ellos van a pelear por nosotros. Pero Jeremías les decía: no, tienen que humillarse delante de Dios y reconocer que ustedes no son nada sin Él, y deben humillarse también ante el rey de Babilonia para que el Señor les perdone y no haga estragos ese pueblo con ustedes. Pero ellos dijeron: no queremos escuchar.
Entonces los predicadores que estaban en ese tiempo, los consejeros del rey y los profetas falsos que había entre el pueblo de Israel, les hablaban al pueblo de Israel diciéndoles: no pongan atención a Jeremías, este hombre les habla cosas malas, pero nada de eso va a pasar, todo está bien, no hay ningún mal, no va a haber peligro para nosotros, nosotros tenemos a Egipto, hay paz para nosotros porque Egipto está de nuestro lado. Y Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, les dice que curaban la herida de su pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero en realidad no había paz. Y Jeremías los acusa por su avaricia. El versículo 13 nos revela esta realidad del corazón de estos hombres que lideraban el pueblo de Israel. Dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Hermanos, ciertamente este texto muestra una de las maneras en las que los falsos propagan su engaño. Y una de ellas no es simplemente diciendo el engaño claramente a las personas, sino por medio de palabras engañosas, por medio de falsa seguridad, hacen creer a las personas que están bien cuando en realidad están en grave peligro. Ahora, traslademos esto al campo espiritual. Esto era algo que sucedía en meramente un aspecto político y social del pueblo de Israel. Pero ¿acaso no sucede eso hoy en día con muchos falsos predicadores que le dicen a la gente: no se preocupe, todo va a estar bien, usted lo que necesita es sacar ese campeón que tiene adentro, esfuércese? Y un montón de mensajes moralistas, mensajes llenos de motivación, de autosuficiencia, es lo que escuchamos nosotros hoy en día por parte de predicadores famosos, hombres que incluso blasfeman el nombre de Dios, atribuyéndose mensajes que según ellos Dios les dio y Dios no les ha dado. Eso es lo que hay hoy en día, eso es lo que ha habido a lo largo de la historia del cristianismo. Eso no es algo nuevo tampoco. Pero hoy en día nosotros quizás estamos más saturados de este tipo de mensajes porque es más fácil acceder a las predicaciones de cualquier persona. Para poder escuchar o ver una predicación, por ejemplo, de Spurgeon en los años 1800, había que esperarse que fuera publicada en los periódicos y que la correspondencia llegara y pudiese ser leída. Ahora usted se mete a la computadora y lo que sale es el montón de predicadores por todo lado. Muchos buenos, gracias al Señor, muchos otros muy malos. Y no porque sean grandes oradores, porque tengan una muy buena retórica, sino porque la palabra de Dios es blasfemada o es fielmente predicada. Eso es lo que hace a un predicador bueno o malo, ¿verdad? Es fiel o no es fiel a la palabra del Señor. Y Jeremías, para los ojos del pueblo de Israel, era un mal predicador, era un mal profeta, porque él hablaba cosas malas, pero era la palabra de Dios lo que él decía. Mientras que aquellos hombres falsos le anunciaban al pueblo una falsa seguridad, una falsa paz que no había para ellos. Y ese es el peligro de las predicaciones falsas. A veces hay personas que se disgustan cuando se hace este tipo de amonestación y se expone a los falsos maestros y dicen: es que ustedes solo viven criticando, es que ustedes solo hablan de los que hablan falsamente. ¿Por qué no predican la verdad ustedes nada más? Es que no podemos nosotros solamente predicar la verdad sin anunciar también el peligro que corren las almas que están exponiéndose a falsas enseñanzas. Es de vida o muerte. Y es de una trascendencia eterna el que una persona sea expuesto a una buena predicación, o sea, una predicación bíblica, o una mala predicación. Cuando Jeremías profetizó anunciando la guerra que vendría, la gente debió aterrorizarse por eso y buscar el arrepentimiento, pero los profetas falsos y carnales convencieron al pueblo de que no había guerra, de que no iba a suceder nada malo. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y como les decía, estas palabras del texto se refieren a una paz externa, pero tienen relevancia para el alma. Muchos están engañados creyendo que tienen paz en su corazón, pero no han nacido de nuevo. Hay muchas personas que dicen: yo estoy bien con Dios. ¿No ve usted cómo el Señor me bendice? ¿No ve usted qué tan próspero soy en mi trabajo? ¿No se da cuenta usted qué buena familia tengo yo? ¿Cuánto el Señor me ha guardado? Que el Señor me sanó de una enfermedad terrible. Yo tenía cáncer y el Señor me curó. Y esa es la paz en la que, o esas son las causas en las que basan la paz que dicen tener muchas personas para con Dios, pero nada está más lejos de la realidad. No entienden realmente a qué se refiere esta paz con Dios que nosotros como seres humanos necesitamos. Cada uno de nosotros, y ustedes que están aquí escuchándome,
necesitan saber qué es lo que debe suceder y qué debe cambiar en ustedes antes de que tengas esa paz verdadera. Y en primer lugar, antes de tener paz con Dios, debes reconocer que has quebrantado su ley. Eso es algo fundamental e importante. Hoy el hermano Andrés nos hablaba acerca de la ley moral de Dios. Ese es ese resumen a término general de cada uno de esos aspectos que trascienden a lo más profundo de nuestro corazón. Por eso Jesucristo le decía a los fariseos de su época, hombres que creían estar en paz con Dios, que creían estar muy bien delante de Dios, porque ellos decían externamente que no habían matado. Y Jesús les dice, no, es que no se trata solamente de tomar un cuchillo en su mano y clavárselo en la espalda, como lo hizo Caín con Abel. Se trata de que en su corazón haya paz para con el prójimo, no esté enojado con su prójimo. ¿Cómo? ¿Enojado con el prójimo? ¿Ya soy culpable de matar a alguien? Sí, dice el Señor. La ley de Dios va más allá de eso, que solamente el aspecto externo que nosotros podemos apreciar con nuestra vista. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Todo pecado es infracción de la ley de Dios. Por eso es que nosotros somos pecadores, porque pecamos. No es que pecamos, no es que nos hacemos pecadores por pecar, es que pecamos porque somos pecadores. Esto lo vamos a ver en el segundo punto. Pero el primer punto que estamos viendo ahorita es que cada uno de nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Y esta es algo terrible, pero es una bendición para nosotros porque podemos darnos cuenta de que somos carentes de algo para con Dios. Dios demanda de nosotros que seamos perfectos. ¿Y qué es ser perfectos? Es haber guardado perfectamente toda la ley de Dios. Gálatas 3:10 dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No es que usted se la sepa, no, yo me sé los 10 mandamientos, del primero hasta el 10º. E inclusive yo conozco gente que ha dicho eso, sobre todo aquellos mesiánicos, esta nueva tendencia que está saliendo ahora de las raíces hebreas, que dicen conocer los 613 preceptos de Dios para su pueblo. Eso no es lo que importa. Usted puede saberlos de memoria y recitarlos, pero dice la palabra de Dios que si usted no lo sabe y los hace, usted se hace culpable. O sea, si usted no los cumple en su totalidad y quebranta tan solamente uno de ellos, se hace culpable de todos. Entonces, debemos entender que el quebrantar la ley de Dios nos hace estar en enemistad contra Dios. ¿Qué pensamos nosotros cuando hablamos acerca de un enemigo? Por ejemplo, en términos terrenales, cuando pensamos en un país que está en guerra con otro, decimos nosotros Estados Unidos está en guerra con Irak, por decir algo. Significa que hay un pleito ahí, no hay buenos términos, no hay buenas relaciones. No es que se van a topar y van a ir los aviones de Estados Unidos a tirar canastas de víveres a Irak y Irak va a traer aquí a Estados Unidos un montón de provisiones para los que están necesitados. No, es que en cualquier momento el más mínimo descuido de su adversario va a recibir un fuerte ataque de su enemigo. Eso es estar en guerra con una persona, eso es estar en guerra entre dos pueblos, eso es la falta de paz que hay entre dos bandos opuestos. La Biblia dice que nosotros somos enemigos de Dios. ¿Usted ha pensado eso? ¿Se ha pensado que usted en su condición natural, usted es enemigo de Dios? Vea, cada uno de nosotros, creyentes, nacidos de nuevo, sabemos lo que eso significaba para nosotros. Y eso es algo que nos debe hacer temblar, nos debe hacer temer profundamente a Dios. Estar en guerra con Dios es estar en guerra contra el Rey Supremo del universo. Usted recordará cuando estaba en la escuela, si era muy tremendo como yo, y andaba haciendo travesuras ahí, y le hacía travesura al que no tenía que hacerle travesura, y le decía, en la salida te espero, ¿verdad? Y entonces uno comenzaba a temblar, chiquitillo, y buscaba a la maestra y que le daba de todo, hasta los dientes le dolían a uno. Porque había una persona más grande que uno, más fuerte que uno, más bravo que uno, que lo estaba esperando para llamarlo a cuentas. ¿Qué le hace pensar a la gente inconversa, impía? ¿Qué te hace pensar que estar en enemistad contra Dios es cosa liviana? Es el Rey Supremo del universo, que si no te ha aniquilado es porque su misericordia es inmensamente grande. Pero no tardará ese día en que puedas caer en su mano. Y como dice la palabra de Dios en la ley,
a su tiempo su pie resbalará. Pecar contra la ley de Dios no es cosa liviana, es cosa terrible porque precisamente es la ley de Dios. Piensen eso. Pensemos nosotros en el grado de consecuencia que hay para una persona que quebranta una ley de acuerdo a la autoridad que establece esa ley. Por ejemplo, niños, escuchen niños, ¿qué pasa si ustedes desobedecen a sus padres? Papá les ha dicho, mamá les ha dicho, a ver, en la mesa se come con la boquita cerrada, no se ponen los codos en la mesa, no se llevan juguetes a la mesa. Antes de comer hay que orar, darle gracias a Dios por eso. Y ustedes, niños, se ponen en la mesa a brincar, a tirarse granitos de arroz con sus hermanos, a jugar. ¿Qué pasa? Papá y mamá los van a llamar a cuenta, les van a pasar al cuarto, probablemente les van a disciplinar, ¿verdad? Y eso, cuando ustedes sienten ya la vara de papá y de mamá cerca de ustedes, comienzan a pedir que por favor no haya papá, papá no, ¿verdad? Han quebrantado la ley de sus padres. Y el castigo contra sus padres para los niños es tremendo. Ahora, jóvenes solteros, ciertamente ustedes están llamados también a obedecer a sus padres, a honrarles y sujetarse si aún viven a expensas de ellos. Debería haber para ustedes también temor de quebrantar alguna ley de sus padres. Pero tal vez el quebrantar un mandamiento de nuestros padres no sea tan grave, por ejemplo, para una persona adulta que ya tiene responsabilidades, es cabeza de un hogar y tiene que trabajar y quebranta una ley en su trabajo. ¿Qué pasaría si a nosotros nos dicen, bueno, usted tiene que estar aquí a las 7 de la mañana y usted llega a las 8 de la mañana a trabajar? No es para nosotros, o sea, no es fácil para nosotros llegar y hacer eso todos los días, ¿cierto? Tenemos que buscar alguna manera para justificar eso. Debe haber una justificación de peso para decirle a nuestro jefe, vea jefe, yo llegué tarde hoy por esta o esta razón. Y tememos llegar tarde porque sabemos que pueden haber consecuencias más graves que desobedecer a nuestros padres, ¿verdad? Puede haber sanciones económicas, puede haber incluso el despido de nuestro trabajo y nadie quiere quedarse sin trabajo en esta época en la que estamos. Muchas personas están buscando un trabajo y lo necesitan porque la autoridad que establece esa ley digamos nosotros, es superior a nuestra vista. En tercer lugar, pensemos ahora en la autoridad civil. ¿Qué pasaría si nosotros quebrantamos una ley de nuestro país? ¿Verdad? Las leyes de nuestros países, muchas tienen asidero en la ley moral de Dios. Por ejemplo, ¿qué pasa en muchos países si una persona le quita la vida a otra? En muchos países es pagado la pena de muerte, el homicidio con la pena de muerte. Muchas personas van a pagar con su vida el haberle quitado la vida a otro. Y muchas personas eso les hace temer y evitar caer o cometer algún delito, porque saben que la ley de ese país es severa, es una ley grave, una ley fuerte. Entonces, ¿qué nos haría pensar a nosotros que es cosa liviana pecar contra el juez supremo del universo? ¿Por qué pensamos de esa manera? Porque nuestro corazón pecaminoso nos engaña y nos hace pensar que hay paz cuando no hay paz con Dios. Nos hace pensar que como no vemos el castigo de Dios inmediatamente en nuestra vida, entonces todo va a estar bien, no hay de qué preocuparse. Yo puedo seguir pecando, yo puedo seguir fornicando, yo puedo seguir consumiendo drogas, yo puedo seguir viendo pornografía, puedo seguir mintiendo, puedo seguir blasfemando el nombre de Dios, puedo seguir deshonrando el día de reposo, el día del Señor, y Dios no me va a hacer nada porque no me ha hecho nada hasta ahora. Eso es un pensamiento muy necio. Porque día con día lo que estamos haciendo es atesorando mayor ira para nosotros, agravando la carga de nuestro pecado como peregrino. Cada vez que se exponía a la palabra de Dios se daba cuenta que su pecado era más grande y más le pesaba su carga. Y eso es lo que estamos haciendo. Que no la veamos no significa que esa carga no esté ahí. Ahí está. Pero quiera el Señor por su palabra hacerte ver esta gran carga y puedas encontrar en Jesucristo también la libertad de ella. De manera que cada uno de nosotros debemos examinarnos. Cada uno de nosotros debemos poner atención a nuestra condición delante de Dios. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? ¿Sientes ese profundo pesar cada vez que pecas quebrantando la ley de Dios? Es más, ¿es consciente usted cuando quebranta los mandamientos del Señor? ¿O no es hasta que alguien le hace ver ese pecado que usted se da cuenta? Probablemente su conciencia está entenebrecida y usted quebranta el día del Señor sin ningún pesar,
Usted miente sin ningún pesar, vive mintiendo, su vida es una gran mentira y usted ni cuenta se da porque que vive en una pura mentira, porque para usted no hay, es cosa liviana quebrantar la ley de Dios. Y no es hasta que alguien le dice a usted, hablaba ayer con la hermana Raquel acerca de esto, muchas veces en el trabajo nosotros escuchamos a las personas blasfemar el nombre de Dios, tomar el nombre de Dios en vano. Y ellos es como si nada, hasta que uno les dice, por favor, está blasfemando el nombre del Señor, respete. Pero eso no es blasfemia. ¿Quién dice que lo que acabo de decir es blasfemia? Y entonces ellos no ven la severidad de la ley de Dios porque su conciencia está entenebrecida por el pecado. ¿Es esa su condición? Examínese. Probablemente usted ni siquiera considera la autoridad de Dios como su autoridad. ¿Le duele a usted si miente? ¿Le duele tomar el nombre de Dios en vano? Si nada de eso sucede en su corazón, usted no puede decir que tiene paz con Dios. O sea, usted puede decirlo, pero no hay paz realmente para usted con Dios. Usted es un enemigo de Dios. No hay paz verdadera con Dios. Entonces, quebrantar la ley de Dios es necesario. Entender que hemos quebrantado la ley de Dios es necesario para una persona tener paz con Dios. No puede haber paz con Dios si usted no es consciente de que está en enemistad con Dios, porque usted ha quebrantado su ley. En segundo lugar, antes de tener paz con Dios, usted debe tener convicción profunda de su naturaleza pecaminosa, lo que algunos teólogos llaman la depravación total. Usted tiene que estar convencido de sus pecados reales, tiene que estar consciente de que usted ha quebrantado la ley de Dios, tiene que saber y conocer qué cosas usted hace o de qué manera vive que quebranta la ley de Dios. Pero también debe ser convencido de la razón por la que usted vive quebrantando la ley de Dios sin remordimiento alguno, y es por su naturaleza pecaminosa, es lo que les decía ahora. Nosotros no nos convertimos en pecadores una vez que comenzamos a pecar, ¿verdad? Sino que nosotros pecamos realmente porque somos pecadores, es nuestra naturaleza. Es la razón por la que Jesucristo utilizó el proverbio amonestando a los que le escuchaban, diciéndole, por eso el puerco, como el puerco vuelve al lodo y el perro al vómito. Es su naturaleza lo que le lleva a estas condiciones asquerosas a esos animales. Y es la naturaleza del ser humano, esa condición pecaminosa delante de Dios que le hace o nos hace pecar. Y pecar sin dolor por quebrantar la ley de Dios cuando nosotros no conocemos al Dios verdadero. Tú pecas porque eres pecador, no eres una buena persona. Es común escuchar eso hoy en día, ¿verdad? No, es que fulano de tal es una buena persona, lo que pasa es que él esto y lo otro. No hay bueno ni aún uno, dice la palabra de Dios. No hay quien haga lo bueno, nadie. Yo sé que hay personas que son moralmente aceptables a nuestros ojos, hay personas en las que podemos confiar porque tienen una vida recta a nuestro parecer, de acuerdo a cómo se conducen, pero delante de Dios no hay justo ni aún uno, no hay quien tenga la suficiente justicia para presentarse delante de Dios como merecedor del favor de Dios. Tus pecados no son errores, son la manifestación de la esencia innata de tu ser. Eso es lo que usted tiene que comprender también en esta mañana, amigo que me escucha. Usted debe entender que si no fuera por la gracia común de Dios que restringe su pecado, usted estaría quizá intentando inventar más mandamientos de Dios solo con el propósito de quebrantar más mandamientos de Dios, porque esa es nuestra naturaleza. Buscamos pecar, es lo que nos apetece, es lo que deseamos en las entrañas de nuestro ser, pecar contra Dios día y noche. Dormimos y soñamos pecados, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Lo más digno y noble que hay en su corazón no es más que iniquidad, pecados que se amontonan como agravantes en nuestra contra. Ahora, ¿por qué usted dice eso? Me puede decir usted. Usted no conoce mi corazón. Y ciertamente yo no conozco su corazón, pero tiembla. Dios sí conoce su corazón. Hay personas que dicen, no, Dios es el que me juzga, Dios es el que conoce mi corazón. Y no entienden quién es Dios. Es cosa terrible pensar, Dios es el que conoce mi corazón. Dios lo sabe todo. Aquellas cosas que ni siquiera mi esposa sabe, que yo estoy pensando, Dios sí las sabe. Y un día te vas a presentar delante de Dios con esos pensamientos completamente al desnudo. Dios te va a decir, ¿de qué trata de esconderse usted?
Yo lo estoy viendo. Yo sé de qué está pensando. Jeremías 17:9 nos dice precisamente esta verdad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amigo, usted no puede confiar en su corazón. Esa sensación de paz que usted tiene para con Dios, según usted, es producto del engaño de su corazón. Si usted no es consciente de su pecado, si usted no es consciente de la severidad de quebrantar la ley de Dios, esa paz que usted dice sentir es engaño de su corazón. El que conoce su corazón es Jehová. Eso dice la palabra de Dios. Yo, Jehová, que escudriño el corazón. Él es el que conoce nuestros corazones. La condición del hombre es perversa desde el día en que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios allá en el Edén. Estos dos seres humanos, perfectos en su condición natural, sin pecado alguno, aún así quebrantaron la ley de Dios. Ahora nosotros que hemos heredado su pecado, dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No, yo a veces pienso cosas buenas, yo a veces hago bien, era de continuo solamente el mal. No existen los filántropos. No existe una persona que sea realmente buena y haga el bien si no hay una razón pecaminosa en lo más profundo de su corazón. He aquí solamente esto hallado, dice el sabio en Eclesiastés, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cada vez que nosotros nos disponemos a hacer algo, por más bueno que parezca a nuestros ojos, está teñido de pecado. Esa es la verdadera condición del hombre. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán, ¿qué dijo Dios? ¿Cómo se propuso Dios crear al hombre? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Verdad? Esa fue la condición en la que Dios creó a Adán. Eso dice la palabra de Dios. Pero vaya conmigo a Génesis 6, otra vez. Quiero que usted mismo lo lea en su Biblia. Génesis capítulo 6. Para que vea por qué es que Pablo en el libro de Romanos nos dice que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué es que yo soy considerado un pecador por Adán? Génesis 6 cambia la narrativa de los primeros capítulos y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de las hijas, estoy leyendo Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. La descendencia de Adán, después de haber caído, ya no era conforme a la semejanza de Dios en perfección y rectitud, sino era conforme a la semejanza de su padre Adán en pecado y caída, en rebeldía contra Dios. La naturaleza de cada hombre es pecaminosa. Por eso David escribió que en maldad ha sido formado, en pecado le concibió su madre. Porque desde nuestras entrañas el pecado está ahí, hermanos, amigos. Es la naturaleza innata de nuestro ser la que nos hace o nos lleva a nosotros a quebrantar la ley de Dios, porque somos pecadores. De esta manera podemos nosotros entender que no somos buenos nosotros para nada. No puedes pretender seguir engañándote a ti mismo y engañando a la gente con su moralismo. Al final de cuentas, Dios no puede ser burlado. Él sabe quién eres realmente. Usted puede engañar al pastor, usted puede engañar a su vecino, a su esposa, a su madre, pero a Dios no puede engañarlo. E incluso usted se puede engañar a usted mismo. Hay personas que están sinceramente convencidos de que son buenas personas y son ofensa para ellos estas palabras. Que alguien les diga, usted es un pecador. No, yo no soy un pecador. Yo no soy un pecador. Y no es hasta que Dios
les convence de pecado, que muchas personas que realmente no viven abiertamente en pecado, son personas muy buenos esposos, muy buenos hijos, buenos trabajadores, honestos en sus negocios, de verdad son moralmente muy rectos delante de Dios. Pero cuando Dios abre sus ojos y les revela la condición de su naturaleza, ellos dicen, no, soy un terrible pecador, así como aquel hombre que estaba al lado de Jesús en la cruz. Porque saben y se dan cuenta de su naturaleza por la palabra de Dios, y quiera Dios en ese momento abrir sus ojos si usted está en esta condición de ceguera espiritual. Si entiendes esto, debe ser consciente que lo único que usted merece es ser condenado por Dios. Ya usted sabe por la palabra de Dios que usted es un quebrantador de la ley de Dios, merece el castigo por eso, que usted por su naturaleza es un merecedor de la ira de Dios. Si realmente usted hubiera nacido de nuevo, usted entendería lo que hoy estoy hablando, y no solo se dolería por los vestigios de pecado que hay en su naturaleza, que aún quedan en usted, si usted es un verdadero hijo de Dios que ha nacido de nuevo, sino que usted se avergonzaría tan solo de pensar en los pecados que usted ha cometido, los pecados que usted ahorita ahí sentado en esa silla está cometiendo en su mente. Eso dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Leo para ustedes desde el versículo 22. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Hermanos, paremos ahí. No se trata de predicar la palabra de Dios para que la gente se sienta bonito. No se trata de salvar a la gente del hambre y de las dificultades que puedan tener en esta vida. Es más, no se trata en última instancia de predicar el evangelio del Señor para que las personas salven el alma del infierno. Eso es una bendición. Claro que sí, queremos esto. Pero ese no es el propósito de que la palabra de Dios sea proclamada. El propósito es que el nombre de Jehová sea reivindicado. El glorioso nombre de Jehová ha sido estropeado por nuestro pecado, ha sido pisoteado por nosotros, y Dios quiere reivindicar su nombre entre las naciones. Ese es el principal propósito de que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y a través de esto la salvación de muchas almas vendrán también, y Dios recibirá gloria por eso. No se trata de vosotros, oh casa de Israel. No lo hago por vosotros, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Estaban llamados el pueblo de Israel a exaltar el nombre de Dios en medio de una tierra pagana. ¿Y qué hicieron? Lo profanaron, lo quebrantaron, se volvieron igual que las naciones paganas. Y Dios dice, necesito reivindicar mi nombre entre las naciones. Por eso Él dice, santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Este es el propósito de cada iglesia local, ser columna y baluarte de la verdad, que Cristo sea admirado por el pueblo que le rodea, que haya un testimonio en cada nación, en cada pueblo verdadero, que predique fielmente la palabra. Tiene el propósito de que la gente pecadora, los inconversos, puedan ver, hay Jehová, hay Dios, existe Jehová, Dios es verdadero, exaltemos su nombre. Eso es lo que estamos nosotros llamados a reflejar con nuestra predicación, con nuestro testimonio, no que nos admiren a nosotros. Y yo os tomaré de las naciones, dice el Señor, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, o sea, un corazón sensible a la voz de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Versículo 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones.
Y cuidado con lo que dice aquí. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y dice, yo voy a cambiar. Como antes cantaba karaoke en los bares, ahora voy a cantar karaoke en la iglesia. No, no, no. Dice, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Y cierra el Señor, pone su sello. No lo hago por vosotros, dice Jehová. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Si usted realmente ha nacido de nuevo, si usted realmente ha conocido al Señor, algo que le caracteriza al nacido de nuevo es que se avergüenza de su pecado. No solamente se duele, no solamente da gracias a Dios porque ha sido librado del castigo eterno en el infierno. Es una bendición, sí. Es una verdad, sí. Es una doctrina bíblica, sí. Pero ¿sabe qué pasa? La esencia del nuevo nacimiento es que usted va a aborrecer tanto el pecado, tanto, que le va a dar vergüenza recordar cuando usted blasfemaba el nombre de Dios, que usted le va a dar vergüenza recordar cuando usted traicionaba a su esposa, a su esposo, cuando usted le mentía descaradamente a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, cuando usted maquinaba maldad contra su vecino, su vecina. Todo eso no le va a doler solamente, le va a avergonzar. ¡Qué vergüenza! Yo era así. Eso es una marca de un nuevo nacimiento, de una persona que está en un nuevo pacto con Dios, en una nueva relación con Dios. Ya no es enemigo de Dios, ahora tiene paz con Dios porque su condición pecaminosa ha sido restaurada por parte de Dios. Y recuerda eso, cuando lo recuerda se avergüenza. No hace mofa del pecado en el que antes vivía y se revolcaba. Si usted no se avergüenza tan solo de pensar lo que usted era y la condición delante de Dios en la que usted vivía, déjeme decirle, no se engañe usted mismo, usted no tiene paz con Dios. No es paz con Dios lo que usted tiene. Usted puede sentir maripositas en el estómago cuando canta, pero usted no tiene paz con Dios. Usted es enemigo de Dios, la ira de Dios está sobre usted. Si usted no lo comprende, no persista delante de Dios, deténgase y considere realmente su condición delante de Dios. Está a tiempo, más vale perro vivo que león muerto. Usted está a tiempo todavía de ponerse a cuentas con Dios. Examínese. ¿Ha sido su relación con Dios, su cristianismo, basado en emociones, en sentimientos, en falsa seguridad, en falsa paz? Ese es el momento oportuno para que usted haga un alto en el camino y vea cuál es la senda antigua por la que caminaron sus padres, por la que caminaron aquellos hombres antiguos como Whitefield, que predicaron la palabra de Dios con fidelidad y reconocieron: hay muchos falsos creyentes en las iglesias, hay muchos falsos convertidos que nos rodean, no han nacido de nuevo, se van a morir hoy y van a ir al infierno. Quiera el Señor rescatar su alma de tal engaño en esta mañana. En tercer lugar, antes de tener paz con Dios, debes dolerte y desistir de pretender ganarte la salvación por tu propia justicia, la autojustificación. Hemos visto que para tener paz con Dios, usted debe ser consciente que ha quebrantado la ley de Dios. Para tener paz con Dios, usted debe ser consciente de su naturaleza pecaminosa, de su condición realmente delante de Dios. Pero ahora, también usted necesita darse cuenta que parte de nuestra naturaleza como seres humanos es pretender ganarnos el favor de Dios con nuestros propios méritos. Es pensar que yo hago cosas lo suficientemente buenas para que Dios se sienta agradado conmigo y entonces me diga: bueno, has hecho tu mejor esfuerzo, entra a mi gozo. Eres bienvenido aquí porque hiciste tu mejor esfuerzo. Esa autojusticia es pecado también. ¿Usted cree que puede hacer algo lo suficientemente bueno para justificarse a sí mismo delante de Dios? Está engañándose a sí mismo también. Aún después de que somos convertidos, el pecado interno continúa en nosotros. Y los cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, sabemos y tenemos que luchar con eso. Debemos hacer morir ese pecado en nosotros. Constantemente nosotros pensamos: oh, qué bueno, tengo un año entero de asistir fielmente a la iglesia. Dios debe estar agradado conmigo. Qué bueno,
he crecido espiritualmente. Piensen esto, hermanos. Yo sé que a muchos nos ha pasado. No es que yo sea un adivino, es que yo también experimento los mismos pecados y las mismas luchas que ustedes experimentan, porque somos hombres sujetos a pasiones. Y usted piensa, mire, hace 10 años yo no comprendía todas estas verdades. ¿Cómo manejo ahora la verdad? ¿Cómo manejo la doctrina? ¿Cómo entiendo muchas cosas que antes no entendía? Y eso nos infla el pecho y nos hace sentir merecedores de una mejor condición espiritual delante de Dios, ¿cierto o no? Eso pasa muchas veces con nosotros. No nos engañemos, esto no puede ser así. Cuando usted se da cuenta de eso, cuando se percibe de eso, por favor, arrepiéntase de ese pecado. Pídale perdón a Dios y apártese y pídale al Señor que le humille cada día más. Vivir humillado delante del Señor, eso es lo que Dios pide de nosotros. Hacer justicia y misericordia, humillarte delante de Jehová tu Dios. No vivir pensando que somos lo suficientemente buenos para que Dios se agrade de nosotros. El agrado de Dios hacia nosotros es por los méritos de Jesucristo. Y en esto nos cuesta a veces entenderlo, porque pensamos que hablar de autojustificación para el cristiano significa nada más en ese aspecto salvífico de nuestra vida. No, es que yo no confío en mis méritos para creer que soy salvo. Yo entiendo perfectamente que la salvación es por gracia, que es por los méritos de Jesucristo. Pero ciertamente yo soy un mejor cristiano porque vea, yo ahora vivo de esta manera y vivo el otro. Y ahí se debe prender una gran alarma que nos haga pensar, un momento, cualquier cosa buena que haga yo, cualquier don perfecto desciende de lo alto. Es por la gracia de Dios que tengo, o que soy, que he crecido espiritualmente. Es por la gracia de Dios que hago esto bien conforme a la voluntad de Dios. Y por eso en cada aspecto de nuestra vida debemos darle gracias a Dios y honrar a Cristo por ello. El saber que la esencia de nuestro pecado, de nuestro corazón es el mismo pecado. Sabemos que cualquier cosa que hagamos para ganar la justicia de Dios no alcanza lo más mínimo. Entonces les hablaba acerca de eso a los creyentes. Aún cuando entendemos que la salvación es por gracia y no hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios, debemos desistir de creer que nuestra relación de Dios en ocasiones depende de nuestro comportamiento para con Dios. Toda nuestra relación con Dios, desde el inicio hasta el final, dice Filipenses, es obra de Jesucristo. Es obra de nuestro buen Señor que nos sostiene y nos preserva. Y si hoy caminamos en abundancia de madurez para con Dios, es por la gracia de Dios nada más. Honremos al Señor por eso. Pero usted, amigo que me escucha, que no ha nacido de nuevo, usted probablemente piensa que si Dios viene hoy en juicio contra este mundo, Dios va a voltear su rostro hacia usted y le va a decir, no, mira, ahí está este hombre, ahí está fulanito. Este hombre tiene 10 años de estar luchando verdaderamente contra la adicción. Este hombre, esta mujer tiene tanto tiempo de estar tratando de ser un buen esposo. Se está esforzando, este hombre no merece recibir el castigo. No, ese es un pensamiento malo, ese es un pensamiento de autojustificación. Usted es merecedor de la ira de Dios, tanto como lo es el más recto hombre que ha pisado sus pies sobre esta tierra después de Jesucristo. Solamente la gracia de Dios puede librarnos del castigo eterno en Jesucristo. Dios dice que todo lo que nosotros pretendamos hacer bueno para ganar la justicia de Dios no es más que trapos sucios, cochinos, asquerosos. Isaías 64, del 5 al 6 dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. El que con alegría hacía justicia. Como esos hombres de Mateo 7:21 que salieron a hacer grandes prodigios y se sintieron orgullosos. Señor, hicimos grandes obras, grandes milagros, echamos fuera demonios. De los que se acordaban de ti en tus caminos. Y dice, he aquí, tú te enojaste porque pecamos. Aún en nuestras justicias nosotros pecamos, hermanos. Hombres, mujeres, aún en las mejores obras que usted haya hecho, el pecado está presente para con Dios. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice Isaías 64, del 5 al 6. ¿Lo ve? Desista ya de ese pensamiento de que sus obras
su justicia le va a hacer quedar bien delante de Dios y que Dios no le va a castigar porque usted es una buena persona. No, es que usted por su naturaleza, ya lo vimos, es un pecador que merece el castigo de Dios. Es más, si usted piensa que su justicia, que sus obras le van a hacer ganar el favor de Dios, usted está viviendo conforme a la carne. Usted está poniendo su confianza en la carne. Y Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es una controversia, es una paradoja, porque usted está pensando agradar a Dios, pero realmente usted está desagradando a Dios, pensando justificarse delante de Él por lo que usted hace. Bueno, antes de tener paz con Dios, debes estar harto de tus pecados externos, ¿sí? Debe estar harto de su naturaleza pecaminosa, pero también debe estar harto de su propia justicia. Debe estar cansado. Es más, debe aborrecer esa intención de su corazón de querer justificarse delante de Dios. No vas a poder ser justificado por Dios por medio de sus obras. No persista en tan necio pensamiento. Normalmente uno le dice a los niños cuando están chiquititos y ellos comienzan a intentar hacer algo, ¿verdad? Y dicen, no puedo, papá, no puedo, y no les trata de animar. No diga no puedo, siempre esfuércese. No desista a la primera, inténtelo, esfuércese. Sí va a poder, yo sé que lo va a poder. Claro, ahora cosas que son realmente que lo van a poder hacer. Pero en este caso yo quiero llamar su atención a decirle todo lo contrario. Si usted está intentando ganar el favor de Dios con sus obras, con su justicia, yo le quiero decir, usted no lo va a poder hacer. Es la mayor muestra de amor que puedo tener hacia usted en este momento. Desanimarlo por completo a pensar que puede ganar el favor de Dios por medio de sus obras. No lo va a poder hacer, entiéndalo. Usted necesita entregarse en las manos del bendito Salvador. Usted necesita entregarse en Jesucristo, confiar plenamente en que es solamente su justicia la que le puede acreditar a usted alguna justicia delante de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Imagínese eso, si ni siquiera por las obras de la ley de Dios es justa, santa, perfecta, y ni siquiera intentando guardar la ley de Dios perfectamente, podemos justificarnos delante de Dios. ¿Qué le hace pensar a usted que con sus propias invenciones, lo que nace de su corazón pecaminoso, creyendo que hace una buena obra, que no se sujeta a la ley de Dios, va a agradarle a Dios? No se engañen. Solamente confiando en Jesucristo, usted podrá encontrar el favor de Dios. ¿No ves que esto es un pensamiento necio? Yo creo eso, dice usted quizá. Pero hay una gran diferencia entre creer y tener plena convicción. Probablemente usted cree que Jesucristo fue un hombre real que pisó la tierra. Mucho del cristianismo de nuestro tiempo, impregnado por el liberalismo teológico, cree perfectamente que Jesús fue un hombre real, verdadero, que pisó la tierra, un hombre con mucho poder y autoridad en sus palabras. Pero hasta ahí no hay convicción en muchos liberales, no hay convicción en muchos cristianos que están impregnados de la teología liberal para creer que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios, el único suficiente Salvador del mundo. Eso no lo pueden comprender, no hay este tipo de fe, la fe verdadera, la que puede hacer una persona ser salva de su pecado, porque cree que realmente Jesucristo y su obra en la cruz es lo único que necesita para ser salvo. ¿Alguna vez usted sintió su falta de Jesús? ¿Es consciente que Dios te puede condenar ahora mismo por sus mejores obras? Usted puede reconocer que si hoy Dios se apareciera entre nosotros en juicio, usted diría, castígueme, Señor, yo sé que lo merezco. Yo soy muy bueno y aún mi justicia es merecedora de su castigo. Si usted no es sacado de sí mismo, de estar ensimismado, usted no puede tener paz con Dios. En cuarto lugar, antes de tener paz con Dios, debe tener convicción que eres culpable por el pecado. Y vamos avanzando rápido y ya vamos a terminar. Hay un pecado que es el pecado medular de la condición del hombre delante de Dios. Es el pecado de la incredulidad. Es la razón por la que el infierno está lleno de
de personas, porque no han creído. Antes que usted pueda tener paz con Dios, usted debe ser atribulado por su falta de fe en Jesús. A pesar de que usted sea consciente del pecado que usted comete, quebrantando la ley de Dios, de su naturaleza pecaminosa, de su autojustificación, usted necesita entender de que usted no tiene fe en Jesucristo como su único Salvador. Como les decía, usted puede creer que Jesús existió, sí. Usted puede creer y aceptar la verdad bíblica de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero usted no está creyendo que Jesús es su Salvador. Usted no está creyendo y eso le condena. Ese es el pecado. Cuando Jesús dijo a sus oyentes que cuando iba a enviar a su Espíritu, dice que Él iba a convencer al mundo de pecado. ¿Y de pecado por qué? Por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado de la raza humana, no creer en Jesús. Amigo que me escuchas, no estoy tratando de ofenderle. Yo no estoy tratando de hacerlo sentir mal porque a mí me gusta hacerle sentir mal. Que usted es un pecador, que usted es un abominador de la ley de Dios, que usted es un hombre que persiste en ganarse el favor de Dios. No es mi intención ofenderle como persona, pero sí es mi intención hacerle ver su condición delante de Dios, que usted no tiene fe en Dios. Desista de su pensamiento, desista de su propia justicia y huya a los pies de Jesucristo. Confíe en el Señor, Él es el único que le puede salvar. Usted tiene que creer en Jesucristo, que realmente lo que Él hizo en la cruz es suficiente para salvarle, es suficiente para que la ira de Dios que estaba contra usted sea removida y pueda hacer usted tener salvación. Es un pecado no creer en Jesús y es el pecado medular de todo condenado en el infierno. Y para terminar, en quinto lugar, antes de tener paz con Dios, usted debe confiar plenamente en la justicia de Cristo. No solamente tiene que ser convencido de su pecado actual y del pecado original, los pecados de su justicia propia y el pecado de la incredulidad. ¿Qué pasaría si nos quedamos ahí? Yo le puedo anunciar a usted todas estas verdades, decirle cómo está su condición, decirle que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero el mensaje del Evangelio te llama a venir a Cristo. Es un llamado a ir a Cristo. Es un llamado a correr al bendito Salvador. Cristo es mi dulce Salvador. Cantábamos ahora, Cristo es mi dulce Salvador. Te pregunto, ¿es Cristo tu dulce Salvador? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Es Cristo tu Señor? Por eso le decía, ¿usted puede creer que Jesús es el Salvador del mundo? Eso lo dice la Biblia. Usted puede asentir a esta verdad. Pero le pregunto ya en términos personales, ¿es Cristo realmente su Salvador? ¿Es Cristo su Señor? ¿Hay una relación íntima entre usted y Dios a través de Jesucristo? Yo no puedo hacerle o llegar más allá de eso. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios en este momento, usted tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que asiente a las palabras que le estoy diciendo. Pero si en usted hay inquietud, si en usted hay dudas, si en usted hay inconformidad ahorita por su condición, por lo que la palabra de Dios le ha revelado, probablemente usted no tenga paz con Dios porque usted no conoce a Jesucristo realmente como su Señor y Salvador. Usted necesita la justicia perfecta del buen Salvador. Por eso es que nosotros no podemos confiar en nuestra justicia, porque nuestra justicia no es suficiente delante de Dios. Y nosotros, los pecadores, usted como pecador, necesita que la justicia de Cristo le sea acreditada a usted. Y quiero ser lo más sencillo posible para que entendamos esto. Muchas veces nosotros hablamos de la propiciación, de la expiación, y son doctrinas bíblicas que necesitamos conocer y entender. Pero si usted no ha comprendido esto, permítame explicárselo de alguna manera más sencilla. Piensen que usted está delante de un juez ahorita en la corte, y ese juez lo va a condenar porque usted es acusado de homicidio. Y resulta que sus acusadores hicieron una denuncia y llegó el OIJ y encontró en la escena del crimen un cuchillo con sus huellas dactilares, con la sangre del difunto ahí impregnada en su ropa. Encontraron una camisa suya llena de sangre de esa persona. En el forcejeo, la persona lo rasguñó y usted fue herido y la sangre suya estaba en el cuerpo de la persona también. O sea, ¿qué quiero llegar con esto? Todas las pruebas están en su contra. O sea, no hay quite, usted es culpable. Y usted va a recibir la sentencia, el por tanto del juez. Por tanto, Josué Alcócer Martínez es sentenciado a tantos años de prisión. ¿Por qué?
porque todas las pruebas indican de que realmente usted es el culpable de ese delito. Pero en ese momento se levanta una persona en el estrado y dice: señor juez, se levanta su padre lleno de amor, conmovido por misericordia, al ver a su hijo ahí, al ver a Josué Alcócer ahí lleno de, pronto a ir a la cárcel a pagar cadena perpetua, o quizás pensemos en un país donde haya pena de muerte, va a ser sentenciado a la muerte. Y dice el papá de Josué: yo me ofrezco a morir por mi hijo Josué. ¿Qué significa? ¿Que Josué dejó de ser el asesino? No, Josué fue el que mató a esa persona, Josué es el culpable, pero el castigo lo recibió el papá de Josué porque él decidió ponerse en su lugar. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo tomó el lugar que usted y yo le merecíamos en una cruz, no solamente en una cruz, en las manos airadas del Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Ese era nuestro lugar, ese era su lugar. Jesucristo lo tomó. Jesucristo le dijo: hágase un lado, yo voy por usted. Que el Padre me castigue, que el Padre me mate a mí, no lo mate usted. Crea por favor esta verdad: Jesucristo murió por sus pecados. Eso significa, Cristo tomó nuestro lugar. Si usted no cree eso, si usted no ha interiorizado esta realidad en su vida, y esto le ha movido a considerar que su pecado es cosa abominable delante de Dios, porque pisotea la sangre preciosa del Cordero de Dios que fue derramada por usted. Imagínese usted, qué terrible que ese hijo por el cual, ese Josué, que el padre fue y dio su vida delante del juez para que él sea liberado, salga de la cárcel a seguir viviendo como vivía antes. Eso hacemos nosotros cada vez que pecamos delante de Dios. Si creemos realmente que Jesús ha muerto por nosotros, si creemos que Jesús tomó nuestro lugar, pisoteamos la sangre de Cristo con nuestro pecado porque no estamos considerando esa obra preciosa y de amor que Cristo hizo por nosotros. Eso es blasfemar el nombre de Dios. Perdón, eso es pisotear el nombre de Cristo. Eso es lo que hace usted, pecador, si dice creer en Dios y sigue viviendo su vida sin remordimiento alguno por el pecado. Y por eso que usted está atesorando cada vez mayor ira para el día de la ira, dice la palabra del Señor. Arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo. Crea que realmente Él pagó el precio y fue suficiente. ¿Por qué? Porque Él era el eterno Hijo de Dios. Su pecado no tenía comparación, no había precio alguno en este mundo que pudiera pagar la pena de su pecado. Dice la Biblia que ciertamente morirá alguno por un justo, pero eso no es suficiente para satisfacer la ira de Dios, porque el Dios al cual nosotros hemos ofendido con nuestro pecado es un Dios santo, es un Dios eterno, es un Dios perfectamente justo, y por eso nuestro pecado merecía un castigo eternamente justo. Y por eso fue la persona del eterno, eternamente justo, Hijo de Dios, el que sufrió el castigo en nuestro lugar. Ese es el Evangelio. Tienes que creer esta verdad. Es una verdad tan sencilla que nosotros por nuestro pecado la confundimos con tanta complejidad. Pero es esa verdad sencilla y llana. Cristo murió por usted, tomó su lugar. Crea esto. Nada más, crea. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dijo el carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo. Y eso implica todo esto que le acabo de decir. Cristo murió por nuestro pecado. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero vea qué gloriosa promesa del Señor. Romanos 5, 8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero, amigo que me escucha, vea, Cristo se entregó por usted, no porque usted merecía o porque usted era suficientemente bueno. Ya vimos que no es posible esto. Es que nosotros, aún en esa condición, cuando nosotros teníamos el puño levantado frente a la cara de Dios, retando a Dios con nuestro pecado, Cristo, el Hijo de Dios perfecto y santo, se entregó por nosotros. Esa es una preciosa promesa, una preciosa verdad para el cristiano. Y esa es una preciosa realidad que usted puede hacer la suya para su vida hoy si usted no conoce a Cristo. Note usted que hay un momento en el que el pecador es enemigo de Dios. Es antes de ser reconciliado, justificado, salvado. Y es este momento en el que está ahorita,
si usted no es un verdadero hijo de Dios, si usted no ha nacido verdaderamente. Y si es así, yo le ruego que escuche la palabra del Señor, atienda la amonestación del Señor que le dice: ven a mí, mirad a mí, dijo el profeta, todos los términos de la tierra, sed salvos. Ve al Señor, ve al Señor, ve a Jesucristo allá en esa cruz. Yo sé que puede haber personas que piensen que su pecado es muy grande también. Hay quienes no se dan ni cuenta que su pecado existe, piensan que son muy buenos. Hay otros que piensan que su pecado es tan grande que Dios no los puede perdonar. Una vez una persona me decía eso: usted no se imagina lo que yo he hecho, a mí no me puede salvar Dios. Qué duro pensar en que alguien pueda tener esta perspectiva de la condición o el valor, el poder de Dios para salvar. Si ese es su pensamiento, yo le exhorto a que lo deje. Jesucristo le puede salvar porque su pecado no se compara con la preciosa y perfecta justicia de Jesucristo. Él le puede salvar, por más grande que sea su pecado. Jesucristo es más grande. Cristo murió para que su muerte sea contada como su muerte. Cristo fue sepultado para que usted ya no tenga que sufrir los terrores del infierno. Cristo resucitó para que ya el pecado y la muerte no tengan más poder sobre usted. Usted tiene que creer esto y recibir el regalo que en Jesucristo Dios le da. Hay salvación en Cristo si usted viene hoy arrepentido y humillado, creyendo esta verdad, que lo que Cristo hizo es suficiente para que ya no seas condenado, porque la justicia de Dios ha quedado satisfecha por el sacrificio perfecto de su Hijo en su lugar. Venid a mí, dice la palabra del Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vea la promesa del Señor preciosa: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, dice, y me manifestaré a él. Estoy leyendo Juan 14, del 21 al 23. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amigo, si usted cree en Jesús, Jesús estará con usted. Él lo prometió. Él dijo a sus discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te da miedo decir que crees en Dios y volver a caer en el pecado? No tengas temor, Jesús estará contigo. Tu pecado, por más grande que sea, no es suficiente para derrotar al campeón de nuestra fe, a nuestro Salvador. Jesucristo es el guerrero por excelencia. Él es el aladid del Señor. Él es nuestro Salvador, el poderoso guerrero, el Santo de Israel. Él te va a sostener, y él que comienza la buena obra será fiel en prosperarla en tu vida. Él te llevará hasta el fin, a la victoria segura en la gloria con nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por permitirnos meditar en esta preciosa verdad del Evangelio, Señor. Hacernos ver la condición de nuestro pecado, hacer ver la gravedad de nuestras ofensas delante de ti, la condición de nuestra naturaleza, el pecado de nuestra justicia propia, nuestra incredulidad, pero también al mostrarnos esa preciosa verdad del Evangelio, Señor, de que Jesucristo ha pagado el precio suficiente para que nosotros seamos perdonados. Quiero pedirte, Señor, que como una espada de doble filo, tu palabra penetre profundo en los corazones de cada uno de los oyentes. Si hay alguna persona aquí que no ha nacido de nuevo, que ha vivido engañada, Señor, todo este tiempo, que tu palabra y tu Santo Espíritu con ella le haga ver su gran error y pueda correr a Cristo buscando salvación. Bendice a tu pueblo también, oh Dios, al meditar en esta preciosa verdad. Llénanos de gozo, Señor, pensando y recordando esta preciosa y grata verdad del Evangelio. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Señor les bendiga, hermanos.